o menos me digan lo que ya saben, ¿no? Esto es un tema que van a ver en emergencias, en internado, en el SERUM, muy seguido, independiente de la especialidad que escojan, siempre van a poder estar en contacto con alguno de estos pacientes. Por ejemplo, les doy algunos casos clínicos, ¿ya? Un lactante de 3 meses que viene al hospital con una frecuencia respiratoria de 60 por minuto, con a la auscultación con unos sibilantes escasos, ¿ya? Y con tos frecuente. Entonces, ¿en qué deberían pensar? En primer lugar, ¿alta o baja? Si ya tienen sibilantes deberían empezar en una baja, ¿no? Es decir, lo más frecuente en lactantes debe ser bronquiolitis, ¿no? A partir de los 2 meses para arriba hasta los 2 años, ¿no? Ya. A ver, otro caso, parafresia. Un paciente que tiene 6 años, presenta fiebre alta, más de 39,5, con tos también igual frecuente, pero la auscultación tú encuentras crepitantes en base de emitores derecho. Entonces, ¿en qué pensarías? Ahora para Renzo, un paciente que tiene 4 años y que viene con tos, sibilantes, frecuencia respiratoria de 50, con retracciones intercostales y subcostales y un leve quejido respiratorio. Entonces, ¿cuáles serían tus diagnósticos? ¿Qué? Una crisis asmática. ¿Qué más? Más dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque las retracciones, o sea, mientras que lo otro que le comenté a los 2 casos anteriores de Fresia de su compañero Iván, ¿no? Iván, eran sin signos visibles de dificultad respiratoria. El que le comenté a Renzo sí tenía dificultad respiratoria. Ahora para... ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? Sí. Cintia, ¿no? Entonces, para Cintia, un paciente que viene con un tiempo de enfermedad de 4 días, que presentaba sibilantes al inicio, pero que ahora presenta crépitos, tiene tiraje subcostal, retracciones intercostales o costales, aleteo nasal, quejido. Le tomas un análisis de gases arteriales y sale un pH de 7.0, un PO2 de 50 y una PCO2 de 55. Entonces, ¿cuáles serían tus diagnósticos? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Acidosis respiratoria? ¿Sí? Ya, nada más. ¿No? Una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, ¿no? O hipoxemia con hipercapnia, ¿no? ¿Por cuánto dije de PC2? 60. 60, ¿no? Te dije. Ya. Y hipercápnica y o con acidosis respiratoria, que es lo mismo, ¿verdad? Ya. Entonces, la idea es que es la diferencia entre un cuadro común de un problema respiratorio, que a este se le sume dificultad respiratoria, y que esta dificultad respiratoria le sumemos además un análisis de gases arteriales que nos dice que hay una alteración del intercambio gaseoso. Eso es igual a insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, en la insuficiencia respiratoria necesitan un valor de análisis de gases arteriales, y en la dificultad respiratoria solo necesitan la clínica, solo necesitan observar, ver al paciente, contar quizás el número de respiraciones, ¿no? Pero observándolo, que está agitado, ¿no? Ustedes van a decir, tiene dificultad respiratoria, no necesitan ser ni siquiera médicos, ¿no? Porque hasta el portero puede decir, tiene dificultad respiratoria, tiene dificultad para respirar, ¿no? Pero cuando ustedes toman un análisis de gases arteriales, hacen la diferencia y lo categorizan si tiene o no insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y entonces, ya de ahí entramos al tema, ¿por qué los niños hacen más insuficiencia respiratoria que los adultos? Y hay causas anatómicas y fisiológicas, y eso es lo que yo les voy a decir. ¿Qué es la diferencia entre que un niño tenga más insuficiencia respiratoria por hipoventilación, ¿no? O por alteración del BQ, que un adulto que generalmente tiene insuficiencia respiratoria pero por alteración de la difusión, que hace las cosas un poco más difíciles, ¿ya? Y eso vamos a comentar. Entonces, ¿cuál es la principal función del pulmón? Tiene varias funciones, pero la principal es el intercambio de oxígeno y de CO2. Que entre el oxígeno y se distribuya a las células, y que salga el CO2 y se vaya hacia el medio ambiente. Entonces, la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, sino es un síndrome. Es
un grupo de enfermedades que se expresan de una forma, ¿verdad? Y significa que hay un inadecuado intercambio gaseoso entre el organismo y el ambiente. Y es la causa más frecuente de emergencias. Por ese motivo, cuando lo ven agitado recién al niño, entonces lo llevan a emergencia. Pero si está con un poco tos, no lo lleva a la mamá, ¿no? Todavía no. Pero si ya lo ve agitado, inmediato, no espera mucho y va rápido a las salas de emergencia, y muchos de esos niños entran a UCI y muchos de esos niños mueren. Uno, ¿por qué? Primero, porque la madre no supo detectar la diferencia entre un resfrío común y un caso más grave. Dos, porque quizás el médico tampoco no sabe qué hacer en ese momento, ¿ya? O sea, no sabe definir la secuencia de sus acciones y la lógica de pedir exámenes. Entonces, ¿cuáles son las causas de falla respiratoria? La etiología es múltiple y lo ven que va en toda la cadena que significa la respiración, desde el cerebro hasta las vías aéreas bajas y alvéolos, ¿no? Pero cada una de estas partes que se altere va a producir una enfermedad y esa enfermedad va a llevar, si no se recupera, si es muy grave, va a llevar a insuficiencia respiratoria. Entonces, en el cerebro, por ejemplo, un TEC puede llevar a insuficiencia respiratoria. En la médula espinal, un Guillain-Barré. En neuromuscular, una distrofia muscular severa puede llevar a insuficiencia respiratoria. Un neumotórax o un hemotórax, un CRUB severo o una insuficiencia cardíaca congestiva o una neumonía nos va a llevar todo eso a insuficiencia respiratoria. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? El número es el primer lugar en recién nacidos que causa muerte, ¿no? Entonces, y ahora quizás eso está cambiando, pero mucho eso pasaba antes, sobre todo en nuestros países, porque no teníamos ventiladores para conectar al niño. Entonces el niño venía muy agitado, lo intubábamos, quizás lo bolseábamos un poquito, pero el interno se cansaba, el neonato se desgastaba y fallecía, ¿no? En cambio, conforme adquirimos tecnología, comenzamos a intubar, lo conectamos a un ventilador mecánico y le dábamos soporte respiratorio para que el niño pudiera sufrir la primera fase aguda, ¿no?, de su enfermedad, sea un síndrome de aspiración meconial o una membrana hialina en el neonato, ¿no? Y las características es que esta insuficiencia respiratoria se va a expresar de dos formas, como hipoxemia y como hipoxemia más hipercapnia, ¿ya? Entonces la primera va a ser insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica y la segunda insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercapnia, ¿no? ¿Por qué se produce la hipercapnia? O sea, ¿por qué comenzamos a acumular CO2? Hay estas tres razones, ¿no? Uno, puede haber mayor producción de CO2, que eso es bien raro, ¿ya? O sea, que el organismo comienza a producir CO2 por alguna intoxicación. Otro es el descenso de la ventilación alveolar, ¿no? O sea, que la ventilación no es adecuada. Dos, por bajo volumen ventilatorio. Y tres, por baja frecuencia. Esas tres causas nos dicen, lo que va a hacer un intensivista para mejorar la hipercapnia si es que se le presenta. Entonces, un intensivista lo que va a hacer es aumentar un poquito la frecuencia respiratoria o aumentar el volumen ventilatorio si es que su paciente que está en insuficiencia respiratoria conectado a un ventilador le saca un AGA y el PSO2 sale alto, no sé, 70. Entonces lo que va a hacer es contrarrestar, ¿no? O aumentar el volumen o aumentar la frecuencia. Y la falla puede presentarse entonces al final a nivel de lo que significa el intercambio en cuatro partes, ¿no? Ventilación, difusión, el flujo sanguíneo o el control de la respiración. Eso tiene que ver con el cerebro, la médula espinal, el bulbo y las vías neuromusculares, ¿no? Esto es la fisiopatología pura, es decir, las causas por las cuales el intercambio gaseoso está alterado. Uno, porque disminuye la presión inspirada de oxígeno, en algunas enfermedades pasa eso. Dos, porque hay hipoventilación alveolar y esa es la causa más frecuente de hipercapnia en pacientes críticos, lo que decía anteriormente. Alteración de la difusión, que es raro en pediatría porque se da en fibrosis. El otro es alteración del BQ, causa más frecuente de hipoxemia en pediatría, por ejemplo el asma o la bronquiolitis. Y un cortocircuito, que es el mecanismo más potente de hipoxemia. ¿Qué significa? Por ejemplo, un CIA, un CIB, rápidamente, cuando ya se alteran las presiones, el CIB va a producir una hipoxemia severa, ¿no? Y también una insuficiencia cardíaca más una insuficiencia respiratoria. Y estos son ejemplos de enfermedades probables con las que ustedes se encontrarían y su mecanismo fisiopatológico, ¿no? De por qué se enferma este paciente, ¿no? Por ejemplo, hipoventilación alveolar. Si un paciente está intoxicado, ha recibido, por ejemplo, midazolam,
un niñito que su abuelita tiene clonazepam, varias tabletas para dormir, y él agarra y se toma 3, 4, entonces lo que va a hacer va a hipoventilar poco a poco, va a haber se va a dormir, el cerebro no va a mandar las señales adecuadas y va a comenzar a hipoventilar, ¿no? Y va a haber una alteración de la transmisión neuromuscular, los mismos músculos se van a fatigar y va a producir una hipercapnia, ¿no? Una insuficiencia respiratoria por ese mecanismo. En cambio es diferente en una fibrosis pulmonar. ¿Quiénes tendrán fibrosis pulmonar? A ver, Diego, ¿quiénes podrían tener fibrosis pulmonar en el caso de los neonatos? Los neonatos que entran al ventilador mecánico y que están semanas, ¿no? Quizás 2 o 3 semanas, van a desarrollar displasia broncopulmonar, ¿no? Y eso significa que se va a alterar su arquitectura del pulmón, ¿no? Los alvéolos y los espacios intersticiales, todo se va a alterar por el oxígeno, que es un tóxico y que a lo largo de las semanas va a producir daño, y eso va a desarrollar fibrosis pulmonar, ¿ya? Pero algunos otros niños nacen con enfisema congénito, y eso significa que se va a romper la membrana alveolo-capilar, y al romperse tampoco va a funcionar. Eso es alteración de la difusión. Y acá están las que les decía yo como las más importantes: el asma, la bronquiolitis, ¿no? Va a producir una alteración del BQ, ¿no? O una neumonía, va a alterar cuánto ventila y cuánto perfunde el paciente, y esa alteración de la ventilación con la perfusión va a generar que haya una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y en los cortocircuitos pueden ser o cardiopatía congénita, o atelectasia, ¿no? Porque se ha colapsado el alvéolo, o varios alvéolos, ¿no? O porque hay un exudado o edema en el alvéolo, ¿no? Como en la neumonía. Y otros factores extrapulmonares tienen que ver más bien con la hemodinámica. Es decir, algunos pacientes van a venir chocados, y esos pacientes chocados, ¿no? Van a producir insuficiencia respiratoria aguda. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una disminución o de la entrega de oxígeno, ¿no? O va a haber un aumento del consumo de oxígeno. El paciente chocado va a comenzar a jalar oxígeno de donde pueda, y entonces ya consumió lo que había, no hay más, porque digamos nadie le ha puesto una canulita de oxígeno y ese paciente está mal. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una insuficiencia respiratoria, pero de este factor extrapulmonar, o porque haya una disminución en el contenido arterial de oxígeno, por ejemplo en la anemia, ¿ya? Entonces importa que si un paciente tiene insuficiencia respiratoria es aguda, que su hemodinámica tiene que estar bien, ¿no? Para que no se dé este factor, ¿sí? Porque imagínense si viene con una neumonía, pero además está chocado, es peor, ¿no? Entonces tenemos que resolver el shock y comenzar a tratar la neumonía, porque el shock agravaría el efecto de la neumonía. Estas son diferencias entre insuficiencia respiratoria aguda y crónica, ¿ya? La crónica siempre es un tema más de especialistas, ¿no? Neumólogos, nefrólogos, en el caso de la renal crónica, por ejemplo, nefrólogos, ¿ya? Entonces, en la aguda va a haber una incuria rápida, ¿no? El pH está normal, porque el cuerpo no ha tenido tiempo para compensar, y por eso el pH está normal y no lo va a tolerar, ¿no? Entonces se expresa a través de tiraje, aleteo, quejido respiratorio, ¿ya? En cambio, en la crónica va a ser una progresión de la enfermedad, ¿no? O sea, de una enfermedad X o Y como la displasia broncopulmonar, el pH es normal porque el cuerpo ha tenido tiempo para desarrollar mecanismos compensatorios, que son, por ejemplo, policitemia con una hemoglobina alta, ¿no? Y o aumento del 2,3 disfosfoglicerato. Cuando haga esos dos mecanismos, entonces de alguna forma ustedes lo notan al niño que camina por ahí, ¿no? Que juega inclusive, pero si le toman un AGA van a ver que el PO2 está bajo, ¿ya? Pero el pH está normal. Entonces tiene una hipoxemia crónica y él se ha acostumbrado a vivir así. Inclusive lo pueden ver algunos cardíacos, ¿no? Los ven con PO2 baja, corretean por ahí, juegan, están un poquito azulitos, pero así han aprendido a vivir, ¿no? Entonces por eso es mejor tolerar, ¿ya? Claro que es una catástrofe que un cardiaquito o que un niño con displasia le dé una neumonía severa porque no tiene reservas de dónde responder, ¿ya? Diferente sería que sea un niño normal que le da una neumonía y él tiene mecanismos, o sea, si en un primer momento él la va a sufrir y va a demorar en compensar, pero tiene un poco más de reserva para responder.
Acá tienen preguntas, ¿ya? A ver, ¿quién responde? A ver, los que están primeros en esta fila. A ver, la primera, ¿cuál sería su respuesta usted? Y los del final, el de al lado que está de Cintia. Tu compañera de Cintia. A ver, la segunda, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuáles son sus nombres? José. José y Luis. ¿Qué dices tú? ¿Están de acuerdo o discrepan? La respuesta. Luis, ¿cuál es tu respuesta? La D. Siempre se asocia a retención de CO2 mayor de 49 o ausencia de consumo. No. Entonces, no, la primera es falsa, ¿no? Porque la PO2 normal es entre 80 y 100, ¿no? Menos de 80, entonces recién se habla de hipoxemia, ¿no? Esa es incorrecta. La segunda, la PAFI menor de 300, muchos consideran insuficiencia respiratoria aguda cuando la PAFI es menor de 300. Lo normal es que sea de 300 a 500, ¿no? Tercero, siempre condiciona tratamiento de aire. No, eso solamente son procesos obstructivos respiratorios. 4, siempre se asocia a retención de CO2 mayor de 45. No. O sea, a veces solo hay hipoxemia, no siempre hay hipercapnia, ¿ya? Por eso decía, la tipo 1 es hipoxémica, la tipo 2 ya sí hay hipercapnia. La falla ventilatoria, por eso ahí dice siempre, no es siempre. La falla ventilatoria se debe a alteración del membrana alveolo capilar, no, ese es uno de los mecanismos, pero yo le he mencionado otros 4 más, ¿no? Ya, y la segunda, ¿qué dices, Luis? No, ¿cómo te llamas? José Luis, ya. José Luis, ¿no? José Luis, ya. La B, sí, la insuficiencia respiratoria crónica tiene pH normal. Sí, eso es, ¿no? Ya las leyeron así. Sí, está fácil. Está fácil porque la anterior diapositiva diferenciaba, ¿no? Una de la otra. ¿Sí? Todos están de acuerdo, ¿no? Con lo que respondió José Luis, ¿no? ¿Sí? Ya. Dice, ¿cuál de los siguientes no suele causar inicialmente hipoxia? ¿Cuál? O sea, ¿cuál se demora en hacer hipoxia? Es la hipoventilación, si rápido va a ser hipoxia, la alteración de la difusión, cortocircuito y discordancia BQ también, todas van a ser. La A es la que demora, porque solo hay una disminución, pero no va rápidamente a hacer hipoxia, va a demorar en hacer hipoxia, ¿ya? 4. Dice, un paciente con insuficiencia ventilatoria obstructiva, una de las siguientes enfermedades es menos probable. Y esta pregunta va a que la insuficiencia ventilatoria puede ser obstructiva o restrictiva, ¿no? O mixta, ¿no? ¿Ya? Entonces, obstructiva tiene que ver con asma, con bronquiolitis y otras más, ¿no? O EPOC, ¿no?
¿ya? En cambio, la restrictiva tiene que ver con neumonía, ARTS, ¿no? Y con fibrosis quística, ¿no? Que es más restricción. Si bien es cierto, puede tener patrones mixtos, es decir, también puede tener obstrucción, pero más tiene restricción, ¿ya? Hay varias formas de ver la insuficiencia respiratoria y no deben quedarse solo con una, ¿no? Deben ver que hay mecanismos diferentes para producir lo mismo. Uno es eso, que sea la enfermedad solo pulmonar, es decir, del parénquima mismo, y eso produce un intercambio gaseoso alterado con un punto de hipoxemia. En cambio, puede haber una enfermedad de la bomba respiratoria, es decir, de la caja torácica y de su funcionamiento, ¿no? Y eso va a llevar a hipoventilación alveolar con hipoxemia más hipercapnia y con efectos retroalimentadores negativos, ¿no? O sea, la enfermedad de la bomba va a producir hipoventilación. Al retener CO2 va a producir sueño en el paciente, ¿no? Y eso va a producir una depresión central, una fatiga de los músculos y el paciente poco a poco se va a seguir durmiendo y va a dejar de respirar, ¿ya? Entonces la hipercapnia tiene ese efecto de somnolencia. Y esto es lo mismo, ¿no? Solo que acá les pongo las causas de la falla de pulmón mismo o parénquima y las fallas de bombeo o de bomba, ¿no? Sobredosis de medicamento o enfermedad del sistema nervioso central, ¿ya? Y el ARTS, ¿qué es el ARTS, Renzo? ¿No? George. Síndrome de estrés respiratorio agudo. Ojo, este término surgió más o menos en los 70, 80, que hubo una epidemia en China y entonces todos sabíamos que era neumonía, que era insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero de repente había personas que les dio gripe, influenza, como una especie de influenza, ¿no? Pero era por coronavirus y comenzaba a morirse muy rápido, ¿no? Y antes de que los médicos pudieran intubarlos, pudieran conectarlos al ventilador mecánico, los pacientes se morían y la enfermedad se transmitía rápidamente de uno a otro. Y a eso le pusieron, como no sabían cómo llamarlo y era algo grave, le pusieron síndrome de estrés respiratorio agudo. O sea, algo grave, nada más. No te decía nada más. Ya después, conforme murieron los pacientes, les hacían biopsias y veían qué tanto daño había habido en sus pulmones. Y sus pulmones estaban llenos de agua. No había bien exudado completo, de los rápidos se habían puesto mal. Era como neumonías agresivas, severas. Pero en realidad no respondían a antibióticos porque algunos tenían causas inflamatorias y otros tenían causas virales. ¿Ya? A eso se le llama ARTS. El ARTS es un síndrome, es algo así. Para mí la mejor analogía es el SIRS. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica significa una respuesta inflamatoria inmunológica de todo el cuerpo que se debe a varias causas, ¿no? Quemaduras, infecciones, inflamaciones, tumores, ¿verdad? ¿Sí? Igual es el ARTS. El ARTS es una respuesta inflamatoria, inmune, exagerada en el pulmón, solo en el pulmón, que se da a varias enfermedades, tumores, infecciones, inflamaciones, ¿ya? Deshidrataciones, shock, ¿ya? Pero al final todo termina en que las inmunoglobulinas, las interleuquinas, todo se bloquea y produce más líquido y todo el pulmón se llena de agua. ¿Ya? Retomando nuestro tema de insuficiencia respiratoria aguda. El niño es un ser en crecimiento y en desarrollo y es un ser en adaptación, ¿no? Y parte de lo que se adapta es su pulmón y todo su sistema respiratorio. Significa que sus alvéolos tienen que crecer. Se multiplican por 10 veces desde que nace hasta que ya está relativamente maduro. Sus bronquios tienen que engrosarse, sus cartílagos tienen que hacerse más duros, ¿ya? Y su coordinación, succión, deglución, respiración tiene que ser más eficaz. Pero antes de eso, todo está inmaduro y tiene que adaptarse, ¿ya? Y esa inadaptación, eso que todavía es inmaduro, son estos mecanismos que se les pone ahí. ¿Cuándo termina de crecer el pulmón? Entonces el compañero de Renzo, ¿cuál es el nombre? Juan. ¿Ya? Sí, entonces a los 8 años termina de crecer el pulmón, ¿ya? Algunos dicen que todavía nuestros sistemas respiratorios van avanzando un poco hasta los 12 años, ¿ya? Entonces, pero en general la mayoría de nosotros entre los 7 y 8 años tenemos el 95% de nuestra función inmunológica, anatómica, ¿no? Fisiológica adecuada, ¿ya? Por eso los menores de 7 y 8 años se enferman a cada rato y en cambio los mayores de 7 a 8 ya comienzan a ser adolescentes y comienzan a ser invencibles, ¿verdad? Como les enseñaba la doctora Marta, ¿no?
¿Por qué? Porque ya no se enferman como antes, porque los catarros que les daban ya no les dan tan fuertes, ¿no? Porque las toses que les duraban una semana ahora les duran 3 días, ¿no? Comienzan a darse cuenta que son fuertes, pero eso es un proceso de maduración temporal, ¿no? Si se descuida, ¿no? Después dentro de un momento, después se va a volver a presentar problemas. Y es por eso ese tiempo de corte también de 7 a 8 años, que los niños asmáticos, hay niños asmáticos que si debutan antes de los 7 y son bien tratados, después de los 7 quizás son súper controlados. Y más bien, si los niños asmáticos debutan entre los 8 para arriba, desde 9, 10, entonces no van a tener buen control de su asma. ¿Por qué? Porque ya todo el sistema inmunológico, anatómico y funcional, ya todo está maduro. Ya no hay nada que mejorar, ¿te das cuenta? Entonces, los inhaladores van a funcionar, pero a medias. En cambio, en el niño pequeñito pueden funcionar mucho mejor. La resistencia es un factor importante, ¿no? Por los bronquios que son pequeñitos, el aire no puede pasar fácilmente, ¿no? Esas son leyes físicas, ¿no? A tubos más pequeños, el aire pasa con mayor dificultad. Por eso la resistencia de la vía aérea, ¿no? En los bronquios representa aproximadamente 70 a 80% de la resistencia total que tiene, ¿ya? ¿Por qué es? Porque los tubos, los bronquiolos, son muy pequeños en los lactantes. ¿Ya? Otro proceso es que los volúmenes en los niños tienen volúmenes un poco más amplios que en los adultos. Los adultos tienen volúmenes pequeños para su pulmón y el niño tiene volúmenes más grandes comparado con el tamaño de su pulmón. Y eso nos dice, eso sirve para que cuando lo conectamos a un ventilador mecánico a un niño que tiene insuficiencia respiratoria, no le demos volúmenes demasiado altos, ¿ya? Y que más o menos sepamos cuál es nuestro tope. Ustedes han entrado a UCI, ¿verdad? ¿Nadie? Sí, tú, Juan, sí, ¿no? El único. ¿Ya? Bueno, pero tienen que entrar, ¿no? Tienen que entrar aunque sea de camuflado, pero tienen que entrar para ver un poquito, aunque sea de pasadita, los ventiladores mecánicos, ¿no? Y los ventiladores mecánicos entonces tienen una pantalla y ahí se ve, y tienen unas perillas, ¿no? O botones, ¿no? Y ahí ustedes van a ver que las perillas dicen, pues algunos dicen volumen, ¿no? Para que le vas a dar al paciente. Y ahí tú tienes que mover la perilla y te va a decir, no, estás dando 100, 150, 200, ¿no? A ese paciente. Por ejemplo, para un niño de 10 kilos, ¿cuánto sería su tope de volumen que tendríamos que darle? ¿Qué dice José? 100, ¿no? El tope 100, ¿ya? El tope 100, pero, o sea, el rango podría ir de 5 a 10 mililitros por kilo, ¿no? O sea, que el rango podría ir de 50 mililitros a 100 mililitros, ¿no? Pero más de 100, tú ya debes saber de que le estás produciendo volumen, trauma a ese pulmoncito chiquitito del paciente de 10 kilos, ¿ya? La relación PQ, ¿no? Que es la distribución de la perfusión, y debe ser de preferencia simétrica la circulación que llega con el aire que llega, ¿no? Con la ventilación que llega, deben ser simétricos, pero en la mayoría de veces no es así. Inclusive estando sanos nosotros, nuestras zonas del pulmón no tienen la misma ventilación y perfusión, ¿verdad? Eso se le llama zonas. ¿Y por qué se debe eso? Se debe a la fuerza gravitacional, al hecho que yo esté parado así, y se debe a la interrelación entre las presiones de las venas, las arterias, ¿no? Los capilares dentro de mi pulmón. Entonces, mientras yo esté parado, entonces, ¿cuál zona se ventilará mejor? La que esté arriba, ¿verdad? Esta zona será intermedia y la que esté abajo se irrigará mejor. ¿Pero por qué eso? Porque el aire, claro, se va a ir hacia arriba y la sangre se va a ir hacia abajo, ¿no? Por una cuestión gravitacional. Pero ¿y si me echo? ¿Será lo mismo? No. Y las zonas de Wetz entonces se alteran conforme yo esté echado. ¿Eso para qué les sirve? Bueno, si son intensivistas les sirve para ver que las zonas de Wetz son diferentes, porque entonces la que esté arriba tendrá mayor, si un niño está echado, entonces la parte de arriba va a estar la más ventilada y la parte de abajo va a ser la que tenga más perfusión. ¿Sí? Entonces zona 1, zona 2 y zona 3 de luz, ¿no? ¿Ya? Según la ventilación y la perfusión que tenga. Ahora, es importante que recuerden que la perfusión pulmonar va a aumentar conforme se incrementa el gasto cardíaco. ¿Cómo podemos incrementar el gasto cardíaco? ¿Cuál es tu nombre?
Solo son 3 chicas, ¿no? María. María. Ya, María. Ajá, más volumen y más inotrópico. ¿Qué? Inotrópico. Darle más frecuencia cardíaca hacia ella, ¿no? Entonces, le damos más volumen o le damos más frecuencia cardíaca con inotrópico, ¿no? Dopamina, vitaminas, ¿no? Y con eso aumentamos el gasto cardíaco, ¿no? Y con eso aumentamos la perfusión pulmonar, si es que la perfusión es mala, ¿no? Y disminuye la perfusión pulmonar si cuando lo conectamos al bebito o lo conectamos a un ventilador mecánico, ¿no? Lo conectamos al ventilador, todo. Pero nosotros en los parámetros, en las perillas que yo les digo, agarramos y ponemos, hay una perilla que se llama PF, o presión positiva al final de la expiración, y la subo como me da la gana, ¿no? O sea,